Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase. No sé, Gaby, si te parece que ya comencemos porque estamos en horario. Sí, perfecto, Nancy. Por respeto también a los que ya están en horario y demás, Sí, por eso, porque parece que vamos a ir conversando. ya podemos comenzar la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida a esta nueva clase. No sé si alguien tiene alguna consulta o algo sobre la clase anterior y si no, bueno, le damos comienzo a la segunda clase de este módulo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes para todos. Espero que hayan tenido o hayan empezado un hermoso lunes. Hoy nos encontramos con la clase número 2 de Derecho Internacional Público. Recordemos un poquito los temas que vimos en la 1. Recuerda que vimos el tema del concepto en sí, las fuentes del derecho internacional público, que eran los tratados, los principios, la costumbre. Después estaban las fuentes auxiliares, que era la jurisprudencia, la doctrina. Después vimos cómo era el proceso de generación de los tratados, los sujetos internacionales, que en el derecho internacional clásico eran principalmente los estados. Después, con la evolución del derecho internacional, los estados empiezan a crear diferentes entes jurídicos con personería jurídica que pueden adquirir derechos, contraer obligaciones y desarrollar su accionar de manera independiente y autónoma, que esto es, bueno, las organizaciones internacionales. Y de eso un poco vamos a ver hoy. La clase de hoy va a tratar sobre algunos organismos internacionales, cómo funcionan, y sobre todo también cuáles son sus fines y la lucha y la constante por defender los derechos humanos. Sobre todo vamos a ver el sistema interamericano de derechos humanos, y después espero que nos quede tiempo, si no lo dejaremos para la próxima, todo lo que es el derecho humanitario y conflictos de guerra, porque recordemos que el derecho internacional surge principalmente para lograr la paz y la seguridad internacional ante hechos de gravedad, como fueron las dos guerras, las dos grandes guerras mundiales que trajeron muchísimas consecuencias negativas, atrocidades humanas. Los estados como que se comprometieron en desarrollar algún sistema para tratar de evitar los conflictos armados. Y en caso que no lo pudieran evitar, por lo menos regular esos conflictos armados. Es decir, que existe un derecho internacional para los casos que ya esté la guerra, que en el derecho internacional se llama conflictos armados, se esté desarrollando, ¿no? Hay ciertas reglas básicas para tratar de igual modo de proteger a la población. De eso un poco vamos a hablar el día de hoy y tratar de, como siempre, vamos a poner algunos videos, la idea es interactuar, si tienen alguna duda, conversar un poco, así no se hace tan monótono de mi parte y se hace más dinámica la clase. Por lo pronto, contarles de que, como habíamos hablado en la clase anterior, el hecho de que empezó a surgir la Primera Guerra Mundial, esa guerra de por sí ya trajo aparejada la intención de empezar a trabajar en algún sistema que se comprometieran todos los estados para evitar otros posibles conflictos de esta envergadura. Y es así como surge la Sociedad de las Naciones en 1919, pero la Sociedad de las Naciones, que fue primeramente una idea del presidente de Estados Unidos, empieza mal, empieza muy débil, porque justamente quien lo empieza a pregonar es el presidente de Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos no acepta ingresar a esa Sociedad de las Naciones. Entonces, una de las potencias mundiales ya no está en esta sociedad y por ende no va a poder cumplir sus objetivos también de poder mantener la paz, porque surge o viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta Sociedad de las Naciones, esta idea que es loable, que tenía un fin intrínseco muy bueno, nace ya como muerta desde el comienzo. Pero de todas maneras, esa idea sigue vigente. Esa idea de seguir trabajando para lograr una comunidad internacional pacífica sigue estando en las mentes de los grandes líderes, y es cuando, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial,
que fue, la verdad, una guerra que llevó millones de vidas, que hubo maltratos, que hubo un montón de hechos y de violaciones a los derechos humanos. Ya eso generó una reflexión muy profunda y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial ya se juntan y empiezan a conformar esto de que se llama las Naciones Unidas, ¿no? Lo que hoy nosotros conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Empieza con una idea incipiente, con Roosevelt, con una declaración que se empiezan a firmar a algunos países y después va a empezar a extenderse, y si bien lo lideran los países que ganaron, varios se suman a esta idea de poder generar un organismo, un compromiso internacional entre todos los estados para poder mantener la paz. Recordemos que al principio todas las relaciones internacionales eran más que todo bilaterales, ¿no? Entre estados. Ahora lo que se trata de diseñar es un organismo que sea más universal, que abarque a todos los estados miembros y que asuman compromisos para que cualquier conflicto que haya entre los estados, lo primero que se tenga en vista para resolverlo sea de manera pacífica. Y si no, crear un sistema para tratar de ayudar a que eso se pueda tener alguna resolución de manera pacífica y evitar el conflicto ya con el uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, aparece esta nueva organización, un nuevo actor internacional que se llama Organización de las Naciones Unidas, empieza a regir con 51 estados y después, a medida que avanza y que empieza a tener confianza y demás, se empiezan a sumar los diferentes estados y hoy ya son 193 estados los que conforman las Naciones Unidas. Al principio, estos atisbos, ¿no? de organizarse empezaron con ideas más que todo relacionadas a intereses comunes, ¿no? Había organizaciones relacionadas más a solucionar servicios que eran un problema o una necesidad de muchos países, como era, por ejemplo, la cuestión de la Unión Telegráfica Postal Internacional, la Unión Postal Universal, que estaba relacionado al correo en su momento, o todo el sistema de comunicaciones también en su momento. Y después empieza a evolucionar, ¿no? Con estas ideas políticas, más de la paz y la seguridad internacional, y va a tener su mayor punto de desarrollo en donde empiezan a incluir objetivos más de desarrollo económico y social, ¿no? Esto de la cooperación internacional que se empieza a dar y que en muchas noticias hoy lo vemos, que sucede cuando entre los países hacen, ¿no? las reuniones y hablan de ciertos temas y tratan de buscar políticas y diseñan la articulación de manera conjunta para tratar de reducir la pobreza, reducir la desigualdad, mejorar el desarrollo económico, y se empiezan a generar un montón de otras organizaciones que ya vamos a ir mencionando ahora en la clase. Entonces, la primera que empieza a tener mayor visibilidad y que es universal es la ONU, ¿no? la Organización de Naciones Unidas. Entonces, Dani, si querés que pongamos como para introducirlos el videito de la ONU, si puede ser, me haces el favor. Dale, Gaby, ahí lo ponemos. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y de su nombre podemos sacar 3 pistas que nos indican qué es exactamente esta ONU. Primero, organización. La ONU es una organización, o sea, un grupo que tiene un fin específico, solo que no es un grupo de personas, sino de naciones. Y esto justamente nos lleva a la pista 2, naciones. Con naciones me refiero a países o lo que formalmente se llama como estados. Actualmente forman parte de la ONU 193 países. Casi todos los países del mundo, incluyendo todos los de Latinoamérica, forman parte de la ONU. Para formar parte de la ONU es necesario que el Estado
acepte cumplir un tratado internacional que se llama la Carta de las Naciones Unidas. Y además hace falta que los demás estados que ya son miembros de la ONU acepten a este nuevo estado. La tercera pista es la palabra unidas. Esto nos habla del objetivo de la ONU, que es mantener la unión entre los estados. Porque cuando los estados se pelean, y se pelean de verdad, pues significa una guerra. De hecho, la ONU justamente se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que algo así volviese a ocurrir. Este objetivo de la ONU de mantener la unión formalmente se llama mantener la paz y la seguridad internacional. Además, la ONU también tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del derecho internacional, fomentar la cooperación internacional y promover la protección de los derechos humanos de todas las personas. Para lograr estos objetivos, la ONU tiene diferentes órganos. Hoy voy a contarte de 3 muy importantes. Primero, la Asamblea General. Aquí están representados todos los estados miembros de la ONU y cada estado tiene voz y voto. Segundo, el Consejo de Seguridad. Este es el órgano de la ONU que trata temas de seguridad y paz internacional. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. De estos hay 10 que son miembros no permanentes, es decir, estados que son elegidos por la Asamblea General para ser parte del Consejo de Seguridad por un periodo de tiempo específico. Y luego hay otros 5 estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Además de tener su asiento asegurado en el Consejo de Seguridad para siempre, los miembros permanentes de seguridad tienen un poder que se llama el poder del veto. El poder del veto implica que si un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad vota en contra de una resolución, esta resolución no pasa. No importa si tenía 14 votos a favor. Con un voto en contra de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, la resolución no va a ser aprobada. La idea detrás de este poder del veto era asegurarse que las grandes potencias estuvieran todas de acuerdo en las decisiones más importantes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en la práctica, muchas veces este poder impide que las Naciones Unidas tome acción, porque puede que haya uno de los 5 miembros permanentes que no esté de acuerdo. Y el tercer órgano es la Secretaría de las Naciones Unidas. Esta es como la administración de este club de naciones que hace que todo más o menos funcione. La persona que encabeza se conoce como el secretario o secretaria general y es la cara de la Organización de las Naciones Unidas. Como te comenté, todos los países de Latinoamérica forman parte de la ONU, pero también forman parte de la OEA. En este video te cuento más sobre esta organización, que es muy similar a la ONU, pero exige que sus miembros sean del continente americano. Bueno, perfecto. Hemos visto acá esta chica que es una especialista en Derecho Internacional también, que hace videitos bastante didácticos y amenos. Me interesó compartirlo porque, como ella describe la Organización de Naciones Unidas de manera rápida, de manera concisa y con elementos pedagógicos, me pareció importante como para que ustedes tengan un primer vistazo de esta organización y que dio diferentes ítems que son importantísimos a analizar y a tener en cuenta. Primero dijo que esto surge de un tratado internacional, o sea, como siempre dijimos, en el derecho internacional público, los estados deciden firmar estos tratados. Nadie los puede obligar. Es una cuestión totalmente voluntaria de los estados de ser parte de organizaciones y comprometerse con lo que esos tratados suscriben. Segundo, hoy tiene ya 193 estados, prácticamente la totalidad de la comunidad internacional, y por ejemplo la Unión Europea, la Unión Africana son miembros observadores, ¿no? Porque ya son
comunidades económicas. Si bien cada uno de los estados es parte, estas organizaciones están siendo como observadoras, como así también la Santa Sede, por ejemplo. Es decir, no tienen voto, pero pueden estar en las discusiones que se hagan en la Asamblea General. Como bien también se plantea, todas las organizaciones internacionales tienen una estructura interna de funcionamiento y que generalmente son similares, la mayoría. Tienen primero una asamblea, que es donde van a participar todos los integrantes de esa organización, en donde van a tener voz y voto para lo que se decida en esas asambleas. Van a tener un consejo como ejecutivo, ¿no?, que está compuesto por menor cantidad de estados, y es donde se toman, en este caso, decisiones más importantes y relacionadas a todo lo que es la seguridad y la paz internacional. En el caso que haya ya conflictos armados o esté en alguna situación en donde haya peligro que se dé alguna de estas situaciones de tensión, de agresión hacia otro país, que se pueda suscitar alguna inestabilidad entre los países, ahí actúa el Consejo de Seguridad, ¿no? Y el lema básico o el principio básico es que no se puede usar la fuerza para resolver los problemas internacionales. Hay que evitarla a toda costa, digamos. Por eso hay ciertos mecanismos que se establecen para poder solucionar estos conflictos de manera pacífica, que son, después los vamos a ver en la tercera clase, pero son todos, digamos, arbitrajes, tribunales o relaciones diplomáticas, como para empezar a charlar si se puede solucionar de una manera más amistosa o interfiere una tercera persona. Bueno, todo un mecanismo para tratar de darlo. Salvo el único caso que se puede utilizar la Fuerza Armada es cuando el Estado se tiene que defender ante una agresión ilegítima o el Consejo de Seguridad lo autoriza, ¿no? Pero es todo un mecanismo institucionalizado de la comunidad internacional que termina definiéndose en este órgano, que es el más importante en este sentido que tiene la ONU, para autorizar quizás a un Estado o a varios Estados, es una decisión del Consejo, si pueden usar la Fuerza Armada para contener algún conflicto o defenderlo o resolverlo. Generalmente, a donde más se apunta es a sanciones económicas, ¿no?, para tratar de ir presionando para que se resuelvan los conflictos. Por ejemplo, en el caso en el tema de Ucrania y Rusia, por ejemplo, que acá estamos hablando que el Consejo de Seguridad, si ustedes vieron, tienen 15 miembros, pero hay 5 que son permanentes y 10 que no. Los 5 que son permanentes fueron los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Acá está fueron los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento sus relaciones eran muy fluidas, eran muy positivas. Pero después, con el correr del tiempo, empezó la Guerra Fría, empezaron las tensiones con estos países, empieza una pelea económica actualmente entre China, entre Estados Unidos, Rusia, que también quiere ser parte de tener ese poder que tanto tuvo en la Guerra Fría, y empieza a haber tensiones, ¿no? Lo que al principio estaban todos juntos, hoy ya no es tan así. Entonces el Consejo de Seguridad empieza a presentar estas características de que estos estados, cuando se quiere tomar alguna decisión que los influya a ellos, utilizan el poder del veto, ¿no? Como les decía chica, el poder del veto, y no se puede tomar ninguna solución en el Consejo de Seguridad. Entonces aparecen alternativas, como muchas veces los estados de manera individual o se ponen de acuerdo, empiezan a sancionar ellos de manera económica o buscando diferentes estrategias para presionar a esos estados que no están cumpliendo con el derecho internacional público. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Ucrania y de Rusia, que yo les comentaba, Rusia es parte del Consejo Permanente. Entonces, en una resolución que hubo con el tema de tratar ya de erradicar esa guerra, que se terminara, es el primero que veta, ¿no? Y no se puede tomar esa decisión. Entonces ha habido decisiones económicas, por ejemplo, principalmente de las grandes potencias como Estados Unidos,
que tratan de algunos países europeos también, ¿no? Hay una puesta de acuerdo entre los países de tratar de congelar todo lo que son los círculos o los circuitos de dinero hacia Rusia. No se pueden hacer negocios con las empresas de Estados Unidos o con las empresas de Estados Unidos, ¿no? Cada estado empieza a decidir qué sanciones le puede poner para tratar, digamos, de complejizarle su situación económica, social y demás, para intentar doblegar a los estados a que no continúen con ese conflicto armado. Hoy, actualmente, Estados Unidos está tratando de presionar, ¿no? El otro día se juntó con el presidente de Ucrania, en donde le pidió que haya un cese al fuego, que empiecen a arreglar los conflictos. Y por el otro lado también está hablando con Rusia, con Putin, en donde, bueno, Putin es un poco más rebelde, no está llevando adelante algún proceso de negociación que quiere Estados Unidos, pero bueno, empieza, ¿no?, una presión internacional ya para que se termine esta guerra que va a cumplir 3 años y que está teniendo consecuencias muy negativas para los ciudadanos de esos países, ¿no? Hay muchísimos refugiados, gente que ya no está pudiendo satisfacer sus necesidades, que no están en sus hogares, muertes, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no?, estas situaciones tan terribles de vivir una situación de extrema gravedad como es una guerra. Entonces, existe este Consejo de Seguridad, está la Asamblea General y está el secretario de la ONU, que es un poco el que representa internacionalmente a Naciones Unidas y el que organiza administrativamente toda esta entidad. Además, Organizaciones Unidas también, con el desarrollo del tiempo, ha creado diferentes organismos especializados, que no sé si ustedes han escuchado hablar, lo que es, bueno, hoy famoso Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, que es la organización que está relacionada a la alimentación, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también tenemos alguna situación con Argentina, ¿no? El gobierno nacional está manifestando la intención de retirarnos de la OMS. Eso, bueno, hay que analizar las consecuencias que puede traer. Bueno, y son organismos que tratan de tener una coordinación conjunta en sus diferentes ramas. La OMS en el tema de salud, tratar de coordinar políticas sanitarias, de vacunación, cómo actuar ante epidemias, todo un sistema de investigación y de información que se da entre los estados que son partes para tratar de prevenir, para tratar de estar preparados para diferentes enfermedades y demás, financiamientos. Y bueno, y diferentes organizaciones, otra que se me ocurre, UNESCO, se han escuchado hablar, que está más relacionada a la materia cultural y educativa, la Organización Internacional del Trabajo, que regula todo lo que está relacionado a los derechos de los trabajadores, y así como otras. Las que son organizaciones especializadas porque son intergubernamentales y también las conforman los estados. Hay otras, por ejemplo, que son fondos o que son programas que crea Naciones Unidas para trabajar ciertos objetivos. Por ejemplo, UNICEF es un fondo específico para trabajar todo lo que está relacionado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y crea políticas públicas y trata de desarrollar esta protección especial para este sector más vulnerable de la comunidad internacional. Bueno, a ver, seguimos. ¿Cómo vamos? Entonces, las funciones del Consejo de Seguridad, que son las funciones más importantes que tiene este organismo, que es poco para lo que se creó, ¿no?, este sistema arquitectónico de la comunidad internacional para tratar de mantener o de garantizar la paz y la seguridad internacional. Tiene como principal función lo que le decía, mantener la paz y la seguridad internacional, investigar toda situación que pueda crear esta fricción internacional, ¿no?, esta cuestión de tensión que se puede dar entre los países, recomienda métodos de resolución de conflictos, elabora planes para regular los armamentos. Hoy actualmente se han desarrollado tratados para limitar cierto tipo de armamentos, por ejemplo las armas nucleares, las armas biológicas, las armas que causen
daños muy graves a los ciudadanos. Por ejemplo, hay armas que se prohibieron, que son láseres que causan cegueras. Bueno, eso se ha prohibido, no se pueden usar en los conflictos armados tampoco. Bueno, y aplicar sanciones a los agresores, esto que yo les comentaba, que se ponen de acuerdo para tratar de generar diferentes tipos de acciones para presionar a que traten de disuadir o de eliminar estos conflictos entre los estados, ¿no? Presionar para que arreglen los problemas de manera pacífica o terminen los conflictos armados. Deciden si realmente es necesario generar alguna acción militar contra ese agresor. Si ya no pueden con todas las alternativas más pacíficas, esto de bloquear relaciones económicas, financieras, relaciones diplomáticas y demás, y bueno, no pueden, terminan decidiendo entre todos hacer alguna acción militar para tratar de disuadir y de terminar con esos conflictos armados. Y también existe una Comisión Internacional de Justicia, que es un órgano también principal que tiene la ONU, que es el que está relacionado a la cuestión jurisdiccional, que es la Corte, ¿no? Donde se someten diferentes demandas cuando hay incumplimiento de las leyes internacionales, y es el que resuelve y sentencia cómo se debe dirimir esa situación. Y los miembros los propone, digamos, el Consejo de Seguridad, y después en la Asamblea se terminan definiendo quiénes son los que van a integrar la Corte Internacional de Justicia. Vamos a tomar un poquito de agua porque hablamos mucho. Seguimos con la próxima, Filmina. Bueno, lo que yo les planteaba recién es un organismo universal, que se llama un organismo donde están 193 estados, son partes, pero también hay diferentes organizaciones que se han ido desarrollando y que son más específicas o que abarcan diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, tenemos la Organización de los Estados Americanos, que esta está compuesta por los estados justamente de América, del continente americano, como también tenemos la Unión Africana, que tiene la unión de estados africanos, aproximadamente son 55 estados, empezó a surgir ya en la época donde empezó el proceso de descolonización de los estados africanos y quisieron empezar a trabajar también, ¿no?, en la mantención de la paz, la coordinación, el desarrollo económico de sus estados. La Unión Europea es esa azul que tiene las estrellitas. El BID es otra organización intergubernamental que está conformado por estados de América, Latinoamérica y también de Europa y de otros lugares, y tiene como objetivo principalmente el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. O sea, es un banco que genera financiamiento y proyectos en base a los proyectos que los estados le presenten que quieren financiar, ¿no? Siempre con este objetivo de buscar el desarrollo para tratar de reducir la pobreza, las desigualdades sociales, ¿no?, generar empleo, inversiones y demás en los estados principalmente emergentes, como son los de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones, como les decía, son más regionales, y me olvidé de uno que es el Mercosur, que por ejemplo aquí es ya mucho más estricta en la parte de la geofísica, por así decirlo, porque está compuesta por ciertos países del sur, ¿no? El Mercado Común del Sur, que lo conforma Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y ahora está el proceso de adhesión de Bolivia, que ya ingresó, pero bueno, para ser permanente todavía le va a llevar un tiempito más. Y tiene estados asociados como es Chile, por ejemplo. Pero este Mercado Común del Sur se conforma para tratar de generar una mayor competencia económica, ¿no? Se han dado cuenta los países que de manera individual se les hace
más difícil poder generar intercambio de comercio, generar mayor intercambio Sí, perdón, Franco, me estás preguntando algo. Sí, doctora. Le hago una consulta respecto a las organizaciones internacionales, como en este caso un ejemplo, de Comunidad Europea y Mercosur. Si quisieran pactar algún tipo realizar cualquier tipo de negociación dentro de los ámbitos que lo habilita, ¿hace falta la unanimidad de todos los integrantes o se puede establecer por mayoría? No sé si me explico. Sí, creo que te entiendo tu pregunta, Franco. Mira, todos los organismos tienen un sistema similar a lo que yo les comenté con la ONU, ¿no? Que hay una asamblea general donde están todos los estados que los representan y las decisiones se toman por mayoría. En el caso del Mercosur, aquí las decisiones hay decisiones que las deben tomar todos, como es el caso este que se está haciendo, se está dando un proceso de negociación con la Unión Europea que todavía no se terminó, que ahora hay ruido porque Argentina quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y eso implicaría, si los otros países del Mercosur no lo aceptan, una posible tensión y ruptura con el Mercosur. Y esto obviamente hay que analizar los beneficios económicos y las responsabilidades internacionales que puede traer. El tema de la Unión Europea también tiene su mecanismo y tiene hasta un parlamento europeo, ¿no? La Unión Europea como avanzado es el ejemplo de mayor integración que existe, no solo económica, sino también ellos han evolucionado hasta en políticas sociales, en políticas, ¿no? de desarrollo integral. Y van tomando las decisiones de acuerdo digamos, la importancia que le dan por mayoría o por 2/3, ¿no? Van teniendo ese mecanismo. Cada una va regulando sus formas de toma de decisiones también de acuerdo a los tratados que tienen. Es todas las dinámicas que van teniendo cada organización. Así que, bueno, un poquito, no sé si te habré respondido a la pregunta, Franco. Sí, muy claro, gracias, doctor. Bueno, prosigamos, Dani, la otra filmina. Bueno, pero antes de esto digamos, me quedé pensando en comentarles un poquito también sobre la OEA, porque es la Organización de los Estados Americanos y nosotros la formamos parte. La OEA está dentro del marco de la ONU también, pero lo han conformado los países que son parte del continente americano. Es más regional, ¿no? Nosotros hablábamos que la ONU es universal, abarca los 193 países y ahí se tratan temas relacionados a toda la comunidad internacional. En cambio, en la OEA se van a tratar temas más relacionados a las problemáticas, las necesidades de nuestro continente. Tiene un sistema similar, también tiene una asamblea general, un órgano que es de decisión, que tiene menos integrantes, y también una secretaría que es la que lleva toda la administración. Lo que tiene de objetivo la Organización de los Estados Americanos es también tratar en el continente americano de mantener la paz, la seguridad, la promoción de la democracia, ¿no? El tema de este sistema también lo pregona mucho después de tantas dictaduras, de tantos años de vulneración de derechos en cuanto a diferentes regímenes que han quitado libertades y demás. Es como que también defienden mucho el tema del desarrollo y la profundización de la democracia, como así también el desarrollo económico y social, y como siempre, ¿no? Tratar de resolver los conflictos de manera pacífica. Y hay 3 estados que no están siendo parte, por ejemplo, Cuba, Venezuela y Nicaragua han tenido algunos conflictos con la Organización de Estados Americanos. Y esto se van haciendo, ¿no? Diferentes análisis, haciendo estudios para ver cómo se van interactuando las relaciones y si hay que suspenderlos, si hay que tomar alguna sanción, si no, de acuerdo, bueno, a cómo cumplen o no los fines que determina esa organización.
Es como que entre todos, como le digo recién, han encontrado la manera de tratar de presionar, tratar de que los estados que no están cumpliendo con sus objetivos de alguna manera logren de nuevo cubrir o empezar a transitar el camino que corresponde. Estos organismos, la verdad que, como hablábamos en la primera clase, han sido un sistema que ha pensado el ser humano, ¿no? Ha pensado el ser humano para tratar de evitar las grandes guerras, los daños catastróficos, los daños tan graves que se le hacen a la comunidad. Y en cierta forma tienen sus diferentes debilidades y fortalezas. Como siempre decimos, hay que seguir trabajando porque creo que el multilateralismo ha logrado sus beneficios, ha logrado por lo pronto que mantengamos una serie de transitar la paz. Por lo pronto en nuestro continente no estamos teniendo prácticamente ningún núcleo de tensión, o sea, se ha logrado, no hay ninguna hipótesis de conflicto, salvo en el caso nuestro, por ejemplo, con las Malvinas, que nosotros seguimos reclamando, ¿no? Las Islas Malvinas, pero creo que ninguno piensa en que vamos a llegar a un conflicto armado en ese sentido. Entonces, en América Latina estamos bastante, por ahora, resguardados de lo que son los conflictos internacionales. Y con el tema del Mercosur, como les decía recién, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil en su momento diseñaron esta estrategia para empezar a competir de una mejor manera con el mundo, ¿no? Argentina tiene 40 millones de habitantes, si no me recuerdo el censo, 45. Bueno, somos muy chiquitos en comparación a otros países para que vengan inversiones, para que seamos atractivos, ¿no? Para que vengan capitales, empresas o se genere un dinamismo económico. Pero si nos unimos, ¿no? Los países empezaron a pensar, Brasil tiene 300 millones de habitantes, Paraguay otro millón más, Uruguay también, 3 millones. Bueno, empezamos a unirnos como una estrategia de ser más atractivo a todo este intercambio y este flujo de información económica, financiera y demás. Esa fue la estrategia que empezaron a caminar los presidentes en su momento. Se empezó a desarrollar esta idea del Mercosur, siempre con la intención de que haya una unión aduanera, un mercado común. Estamos todavía muy incipientes, hoy hay libertad de circulación de bienes y de personas, por eso no tienen ustedes que sacar pasaporte, no necesitan el pasaporte para ir a estos países, simplemente con el DNI pueden pasar las fronteras, ¿no? Así como otros países. Pero actualmente también está en un proceso de discusión el tema del Mercosur con lo que está planteando el gobierno de querer hacer un libre mercado con Estados Unidos y eso trae tensiones y trae un conflicto en este mercado común del sur que por supuesto que hay que analizar. Hay que analizar qué beneficios, qué perjuicios, qué responsabilidad y qué puede traer de beneficio un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dejar de lado el Mercosur. Creo que eso merita analizar por todos los esfuerzos que se han hecho. Algunas cuestiones se han logrado, otras quedan todavía procesos para lograr, pero ante esta situación, bueno, genera un cambio, ¿no? de visión y de paradigma que sería importante ya, y obviamente lo estamos haciendo y profundizando, a ver qué consecuencias y qué responsabilidades puede llegar a traer. Siempre la intención es tratar de generar diferentes acciones internacionales para beneficiar a nuestro país, para beneficiar a los argentinos. Y en eso nos tenemos que concentrar para ver cuáles son las mejores estrategias. Yo hoy les traje un videito también sobre el Mercosur para que debatamos y charlemos un poquito sobre el tema. Común en América, pero en el sur. Un mercado común en América, pero en el sur. En 1991, los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay prometían dar un paso al futuro cuando firmaron el Acuerdo del Mercado Común del Sur, el Mercosur. El objetivo, consolidar un mercado común para estimular el desarrollo y fortalecer, tras años de dictaduras, la democracia entre los países miembros.
Con la integración regional seremos capaces de tomar partido en las decisiones de comercio mundial. Pero han pasado más de 3 décadas desde su fundación y el alcance del bloque comercial ha sido limitado. ¿Éxito o fracaso? ¿Qué ha logrado hasta ahora el Mercosur y qué desafíos se enfrentan en el futuro? De todo ello hablamos en este video. ¿Qué países conforman el Mercosur? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son los miembros fundadores. Venezuela se incorporó en 2012, pero fue suspendido en 2016 por no cumplir con los principios democráticos del bloque. Y Bolivia se convirtió este año en miembro permanente, aunque se prevé que su proceso de adhesión tarde unos años más. ¿Qué logros ha tenido el Mercosur? En sus primeros años, el bloque firmó varios acuerdos comerciales con países como Bolivia, Chile, Israel y Perú. Y en 2004 firmó otro pacto con India. También alcanzó un tratado de libre comercio con Egipto desde 2017 y en 2023 concluyó otro con Singapur. Estos esfuerzos se pueden ver reflejados en el siguiente gráfico. El bloque ha aumentado sus exportaciones más allá de los 800.000 millones de dólares en comercio con otros países desde los 100.000 millones en su arranque. Sin embargo, el comercio entre los miembros no ha logrado despegar a lo largo de las décadas. Es decir, el mercado común del sur no ha logrado consolidarse regionalmente y ello le ha restado fuerza como bloque. ¿A qué se debe esto? Hay varios factores que lo explican. Los principales miembros del grupo, Brasil y Argentina, que juntos suman el 90% del capital del Mercosur, han enfrentado periodos de inestabilidad económica. Además, las medidas proteccionistas en el bloque han abundado. De acuerdo a un recuento de The Economist, desde la crisis de 2008, los integrantes del Mercosur han impuesto cerca de 400 medidas arancelarias a productos entre los países miembros. Otro hecho importante es el punto muerto en el que se encuentra el acuerdo comercial con la Unión Europea. El Mercosur concluyó negociaciones con la UE en 2019 tras 20 años de acercamientos. Las cifras hablan por sí solas. Se trata del mayor acuerdo jamás firmado por la Unión Europea con un socio comercial concreto. Pero la alegría duró poco. El pacto ha enfrentado diversos desafíos y aún no se ha ratificado. El acuerdo eliminaría los aranceles en torno a un 90% a las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea, lo que sus impulsores aseguran otorgaría beneficios a los productores latinoamericanos. Aunque sus detractores advierten que a largo plazo beneficiaría a los países europeos que venderían productos fabricados y recibirían del Mercosur principalmente materias primas. Al margen de esta discusión, el pacto ha encontrado peros. Le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui négocié est un très mauvais accord. Algunos miembros de la UE y ecologistas temen que la madera exportada desde Brasil provenga de la tala ilegal en la Amazonía. Pedimos algo muy claro a Europa: la adopción de una ley europea estricta que prohíba las puestas en marcha sobre la deforestación. Y principalmente países como Francia se han mostrado reticentes a firmarlo por presiones de sus agricultores, que temen salir perjudicados por los bajos precios de los productos latinoamericanos. ¿Qué le espera al bloque? La firma con la Unión Europea podría ser determinante en el futuro del Mercosur. Podría dar a los países del bloque estabilidad en medio de la pugna global por el comercio mundial entre Estados Unidos y China. Y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en la última reunión del organismo en Brasil que el Mercosur está buscando pactos con el sudeste asiático, con Japón y con Emiratos Árabes Unidos. Pero hay divisiones respecto a firmar o no acuerdos con China, con cada vez más presencia en la región. Mientras, la división política en el bloque es inocultable. El presidente argentino, Javier Milei, ha pedido recortar los recursos del bloque o incluso ha amenazado con abandonarlo. Milei se saltó la reunión bianual del bloque este año mientras asistía en las mismas fechas a una convención de la extrema derecha organizada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Esto creó mella en algunos asistentes. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. En medio de divisiones políticas y ante una tendencia proteccionista en los mercados globales, ¿logrará el Mercosur consolidarse como un bloque comercial a escala global? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos con más episodios de En 5 Minutos. Bueno, gracias Dani por poner el video. Bueno, un poco este video les quiere reflejar la dificultad
que tiene, ¿no? Generar acuerdos internacionales, trabajar como bloque con otros partidos, las tensiones políticas. Cada país busca también beneficiarse y a veces ese beneficio no es igual que con el que nos asociamos. Entonces hay que articular, hay que hablar, hay que dialogar, hay que tratar de buscar esos puntos en común. Y bueno, y a veces se generan tensiones. Nada es perfecto, sino todo es perfectible. Y hoy estamos en momentos bastante convulsionados, bastante de reflexionar, que creo que es importante reflexionar y analizar si vamos por buen rumbo, si no, pero ser muy conscientes y no actuar por impulso, sino realmente teniendo datos, estudiando los beneficios que da el Mercosur, cuáles son los pros, cuáles son los contras y demás. Esto no solamente está pasando en nuestro país, está pasando a nivel internacional, ¿no? El orden mundial, después que se desarrolló la ONU, que se empezó a generar con la Guerra Fría, en donde había dos divisiones del mundo, ¿no? Todos los países que estaban bajo la órbita de Estados Unidos y todos los países que estaban bajo la órbita de Rusia, ¿no? Oriente y Occidente, generó un orden mundial. Después eso, con la caída del muro de Berlín, empezó a generar más transversalidad, más cooperación internacional, y ahora se están dando bastantes puntos de conflicto que también están planteando algunas debilidades, o quizás se necesite reflexionar nuevamente para mejorar el sistema, ¿no? Y potenciarlo, esto que cuando un país que está dentro del Consejo de Seguridad, un miembro permanente, te bloquea con su voto muchas decisiones que terminan decidiendo la mayoría, bueno, es un esquema que quizás haya que rever. No es tan fácil cuando hay poderes políticos por detrás, y también el derecho internacional se basa en eso, ¿no? Las potencias si bien hay una igualdad real, una igualdad de derecho entre todos los estados, la igualdad real queda a merced del poder económico, armamentístico. Ahora se suma la inteligencia artificial o tecnológica, que generan otro tipo de poderes de ese estado que los posiciona en un nivel de superioridad o no con respecto a otros. Esa es una realidad que también tiene que afrontar el derecho internacional. Por ende, quería traerles esta conversación sobre el mercado común del sur, porque muchas empresas argentinas y muchas empresas que quizás donde ustedes viven están intercambiando sus bienes, sus servicios a través del Mercosur. Y bueno, todo este cambio que puede llegar a venir puede ser una situación de mejora o no, ¿no? Hay que trabajarlo con mucho cuidado por todo el esfuerzo que genera hacer estos acuerdos internacionales. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? ¿Quieren 5 minutitos que paremos? ¿Tienen alguna duda? Ninguno está con la cámara, no sé si están atentos, pero por lo pronto, Franco, que estamos los dos acá, venimos bien. ¿Cómo tenés algo? Gabriela, como tú quieras, si quieres seguir o hacer el recreo. Dale, si no seguimos y después vamos viendo cómo vamos y me decís. Otro de los grandes objetivos, entonces, que les decía que tiene el sistema internacional es la protección de los derechos humanos, ¿no? Que el tema de los derechos humanos empieza, si bien es un tema que se desarrolla a lo largo de la historia mundial, en donde ha habido muchísimas atrocidades y ha habido muchísimas vulneraciones que ha padecido las personas a lo largo de su vida, todo lo que es la discriminación racial, la esclavitud, las torturas, ¿no? Todo lo que se han visto a nivel histórico. En esta época ya empieza a resurgir, y sobre todo empieza a haber una conciencia, una sensibilidad internacional para empezar a poner a la persona humana en el centro y empezar a defenderla y a protegerla. Esto a nivel Naciones Unidas va a haber una declaración
de Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero quiero decirles que en nuestro continente, en América, surge unos meses antes esta declaración también, una declaración americana de los derechos del hombre y los deberes también del hombre. Nosotros en América fuimos vanguardistas en esto, no solo hablando de derechos, sino también de deberes, o sea, de obligaciones, y después se toma esta declaración o la base, digamos, a nivel universal, a nivel Naciones Unidas. Pero, ¿qué son los derechos humanos? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Está referida a algunas personas, a todas, a algún territorio, algún tiempo, algún lugar? Y son los derechos que le competen a todo individuo por el solo hecho de ser tal. Perfecto. Le corresponde a todos los individuos sin ningún tipo de discriminación, ni religioso, ni racial, ni de edad, nada, sin ningún tipo de discriminación. Solo por ser seres humanos le corresponde y lo tienen de manera inherente estos derechos en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Entonces, este concepto y esta revalorización que se han hecho a los derechos humanos, a poner en el centro a la persona, ha generado acuerdos internacionales, en un primer momento declaraciones, como le decía, que las declaraciones no son obligatorias, las declaraciones son como meras expresiones, ¿no? Como poner en palabras que priorizamos un determinado tema, pero que todavía no está el compromiso y la obligación de respetarlo. Y esto va a pasar con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como les decía, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que son dos hitos fundamentales que tiene el sistema internacional y que después sí se van a constituir como derecho consuetudinario y de esa forma se empiezan a tornar obligatorias. Pero después de esas declaraciones empieza un desarrollo cada vez profundo y progresivo de la protección a los derechos humanos. Pero antes de meternos de lleno a eso, vamos a ver un poquito cuáles son las características de estos derechos humanos. Estamos hablando, como decíamos, son universales, son para todos, no existe ningún tipo de discriminación en absoluto. Todos tienen, por ser personas humanas, estos derechos deben ser protegidos. Después, la indivisibilidad. Nosotros no podemos separar los derechos políticos de los derechos civiles, de los derechos económicos, de los derechos culturales. Todos tienen la misma jerarquía, no hay ninguno superior al otro. Después se genera la interdependencia, es decir, si se viola uno de los derechos humanos, seguramente estamos violando otros. Por ejemplo, si vulneramos el derecho a la libertad de expresión, estamos vulnerando también el derecho a la educación, el derecho a la participación política, el derecho a expresarnos. Si, por ejemplo, un ser humano no se alimenta bien, bueno, estamos vulnerando su derecho también a la salud, por ejemplo, al desarrollo integral que tiene esa persona. Como que todos están correlacionados, todos van a vivir de manera como abrazados, ¿no? Si uno se viola, se violan varios al mismo tiempo. Y la inherencia significa que por más que no estén reconocidos en los derechos positivos, en los derechos normativos, no significa que no sean obligatorios, que no se deben cumplir. Existen por sí mismos. Es como que el derecho normativo los termina de consagrar, los termina de reconocer, pero ya existen de por sí. Yo les hablé la clase pasada sobre la Convención de Viena, que es la convención que regula los tratados, que planteaba que ningún Estado puede aludir a que no cumple con una norma internacional porque hay una norma de derecho interno que se lo impide. Ese Estado debe modificar esa norma interna.
y siempre tiene que priorizar la norma internacional. Ya lo vimos también con el caso Ermekian-Sofovich, que yo les comenté, que ahí es donde cambia la bisagra en cómo se interpretan las normas, la prelación de las normas en Argentina, y que con ese caso se determina que el derecho internacional es superior a las leyes y que todo debe adaptarse a las leyes internacionales. Que después ese sistema de prelación o de jerarquía se va a incorporar en la reforma de la Constitución de 1994. Y allí vamos a tener que hay las leyes internacionales, hay algunas que son superiores todas son superiores a las leyes, pero algunas ya tienen carácter de ser, digamos, con jerarquía constitucional. Están en la misma posición que nuestra Constitución, que son los tratados que menciona la misma Constitución, que son justamente los que están relacionados a los derechos humanos. Ahí toma la Constitución y los desarrolla, los enumera, pero eso no quiere decir que sean taxativos, sino que la Constitución también incorpora un mecanismo por sí, con la evolución de todo el sistema internacional y la legislación internacional. El Estado argentino decide darle también jerarquía constitucional a algún otro tratado nuevo, lo puede hacer cumpliendo ciertos requisitos en el procedimiento. Esto es que ambas cámaras del Congreso de la Nación lo requieran con los 2/3 de los votos. Entonces, de esa forma adquiere jerarquía constitucional. Hay muchos países, por ejemplo, que esto de los derechos humanos, le han dado jerarquía superior a las leyes, y otros que han, como en el caso nuestro, que le han dado hasta jerarquía constitucional. Pero todos tienen que respetar los tratados que suscriben y ninguno puede decir que no lo puede cumplir por algún problema interno en su norma. Tienen la obligación de adaptarlo, y si no, cada juez, cada parte integrante de los órganos de los poderes, con sus políticas públicas, con sus normativas, tienen que empezar a adaptar sus sistemas que estén caducos, que estén con paradigmas anteriores, a modificarlos y actualizarlos en los paradigmas de derechos humanos. Ya después les voy a contar un poco algunas experiencias que se tienen a nivel legislativo y cómo también podemos trabajarlos en sus jurisdicciones. Ahora bien, estos derechos humanos existen, ¿no? Estamos diciendo, hay leyes que lo contemplan, pero ¿cómo los protegemos? ¿Cómo hacemos para que realmente se puedan ejecutar y la gente pueda saber que cuando se viola algún derecho o se vulnera algún derecho humano, pueden pedir que cese esa violación y que se los proteja? Hay diferentes mecanismos, ¿no? Y ahora nos vamos a introducir en algo muy interesante a mi criterio, y que quienes son abogados también les va a ser útil para algunos casos que les puedan suceder. Y es que tenemos primero, obviamente, nuestra Constitución Nacional, la Constitución y las leyes de los estados nacionales. Nosotros tenemos la propia, en donde donde una persona que se siente vulnerada tiene el sistema judicial, donde allí va a poder encaminar su demanda, pero también a nivel internacional existen sistemas de protección. En el caso de América Latina, que es donde a mí más, de toda América, mejor el continente americano, donde a mí me interesa, por donde nosotros principalmente somos. Después tenés el sistema de protección de derechos humanos de África, el de Europa, todos tienen sus mecanismos. Nosotros tenemos el nuestro, por eso me interesa un poco charlarlo con ustedes. Y que se basa en dos sistemas, digamos, en dos órganos principales. ¿Qué es? Bueno, acá en esta filmina estamos hablando de lo que es el sistema de protección. Son normas, principios o instituciones que buscan garantizar y promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial y regional. O sea, genera obligaciones para los estados. Entonces, eso es el concepto de la protección internacional, y ahora vamos a entrar a ver cuál es el sistema que tiene, ¿no? A nivel universal y a nivel regional con
la Organización de Estados Americanos. Entonces, a nivel universal, que es el Sistema de Naciones Unidas, perdón, a nivel universal, tenemos, como les dije en un primer momento, primero la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 1948. Ese es como el primer hito, ¿no?, de los derechos humanos, y es el que va a ser la base troncal y donde se van a desarrollar todos los demás acuerdos. Después le van a continuar con el correr del tiempo, a ellos se los he mencionado, los tratados internacionales y también el órgano que los controla, porque así es como que ha definido el sistema para ir haciendo un seguimiento de si esos estados que suscriben esos tratados los van cumpliendo en sus determinados territorios. Por ejemplo, está el Tratado o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y hay un comité de derechos humanos que lo controla, ¿no? Hace monitoreos, hace informes, que después esos informes los eleva también a la Asamblea General, ¿no?, de Naciones Unidas. Está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene su propio comité. Está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros pactos, ¿no?, de otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes, ¿no? Y nosotros tenemos el Comité contra la Tortura. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es este famoso tratado que le decimos la CEDAW. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, ¿no? Y con sus correspondientes comités de control, evaluación y observación. Después tenemos lo que es a nivel organización. Dani, ¿puedes pasar la otra? Y después tenemos el sistema interamericano, o sea, el propio, el nuestro, que está basado con la declaración que yo les dije de los derechos y deberes del hombre, pero después la OEA ha generado su propia convención, que es la Convención de Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscrito en 1969, que desarrolla ahí todos los derechos, ¿no?, que se van a proteger, ¿no? Que no, digamos, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la dignidad, el derecho a la autonomía, la participación, bueno, a no recibir tratos crueles, el derecho a la salud, ¿no?, el derecho a la libertad personal. Empieza como a describir todos los diferentes derechos que los estados se tienen que comprometer a promover, a difundir y obviamente a proteger en sus ámbitos territoriales. Esta convención, creo que hay otra parte, Dani, otra filmina más. Esta convención habla y menciona también todo esto. Después lo van a ver, yo les voy a dejar la filmina si ustedes pueden tener esta información. Bueno, habla de todo, ¿no? Derecho a la educación, a la cultura, ¿no? Como grandes títulos. Y después, obviamente, cada estado debe operativizar esos derechos y debe legislar sobre cómo va a llevar adelante esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación va a estar desarrollada con todas las leyes que están relacionadas a la política educativa de un país, ¿no? El derecho a la salud, todo eso se va operativizando a nivel nacional con las grandes leyes, a nivel provincial también, y a nivel local también van a tener sus ordenanzas, en este caso, que se van a ir desarrollando teniendo en cuenta todos estos derechos que se van comprometiendo el Estado Nacional. Siempre en cada jurisdicción tiene que haber un control de la convencionalidad. Es decir, esto se da también en los diferentes sistemas judiciales. El sistema judicial tiene, cada vez que haya alguna demanda relacionada a un derecho humano, tiene que hacer un control de la convencionalidad y aplicar el tratado. Por eso, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso que cumplimos roles nacionales, siempre estamos atentos a los tratados que firma el Estado, porque van a ser los fundamentos que vamos a tener para después generar alguna propuesta a un proyecto de ley. Yo en
En esto ahora les quiero comentar y me gustaría también un poco en este tema si podemos compartir algunas experiencias personales en diferentes ámbitos, si a ustedes les surge alguna idea. Pero en mi caso, por ejemplo, estoy trabajando mucho en todo lo que es relacionado a las niñeces, ¿no? Entonces, mi base fundamental es la Convención de los Derechos sobre el Niño. Que ya vamos a ver que en estos comités de los derechos del niño, en ese afán de hacer seguimientos y controles a los estados, le piden información y con esa información después evalúan cómo se está desarrollando el Estado para proteger esos derechos. Y empiezan a hacer observaciones y recomendaciones a los diferentes estados. Y, por ejemplo, esas informes que se hacen, que, Dani, no sé si tenemos para mostrar ahí, que trajimos para comentar. Ahora los paso por el chat, Gaby. Los pasamos por el chat, dale. Porque, por ejemplo, ahí cuando me digas lo vamos a observar ahí en el chat. Esos informes, acá está. Ustedes podemos verlo. Ahí yo me lo voy a abrir. Si te parece, Gaby, lo abro acá también como diapositiva para que lo vayamos viendo y lo voy pasando. Y abrilo en la parte de las observaciones donde estamos trabajando más nosotros. Dale. Esto, por ejemplo, es ya un informe del comité que yo les comenté recién, que se creó para poder observar y llevar a la práctica todo lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, cada varios años, esos 5 años, le pide información al Estado, que el Estado le informe cómo va avanzando con la aplicación de los tratados, y después el comité le devuelve observaciones y le dice, bueno, en lo que considera que ha estado avanzando bien y que lo ha hecho muy bien, y en los temas que les está faltando avanzar. Y en este caso, son bastante diplomáticos, la diplomacia, el cuidado de las palabras, todo eso también tiene mucho que ver en el derecho internacional público. Y en ese contexto van planteando recomendaciones de lo que creen que debería avanzar el Estado, que aún tiene espacios grises o tiene flaquezas en la defensa de los derechos de los niños. Por ejemplo, en esta observación nos dice, habla mucho de que tiene ausencias para el acceso a la justicia, los niños. Están bastante complicados con lo que son las violencias en las niñeces, digamos. El país es uno de los que menos compromiso tiene con relación a políticas públicas relacionadas para erradicar la violencia en las niñeces. Miren acá, entonces ellos plantean que se debe avanzar, ¿no?, en políticas públicas en este sentido, se les debe dar mayor acceso. Algo se ha hecho en donde nuestra ley principal, que es la ley 26061, que es de protección integral de las niñeces, que esta ley también surge de este tratado, ¿no? Se empezó a desarrollar, habla que el niño tiene que ser oído en todas las etapas de los procesos tanto administrativos como judiciales, habla del interés superior del niño, ¿no? Cuando hay diferentes normas que colindan, siempre se prioriza lo que es más beneficioso para el niño. Y todo eso te tiene que dar en todas las líneas, en todas, digamos, el sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso personal, nosotros hemos trabajado en estas observaciones y hemos generado algunas propuestas, como por ejemplo adaptar todo lo que es la ley de víctimas a una visión de la niñez, y a evitar la revictimización de la niñez cuando este niño se encuentra, ¿no?, en un proceso judicial. ¿Qué pasa cuando hay una violación a sus derechos? Hoy van a un lugar que es totalmente poco ameno, poco amigable, se empieza a tener personas que le preguntan qué le pasó y se lo hacen repetir varias veces, y lo primero que a veces escuchan es
dudas sobre su relato, no le creen, no subestiman lo que dicen, y después generalmente también no, por más que hable, no consideran que sean escuchados. Cuando en el caso de abusos sexuales les hacen intervenciones médicas, diferentes especialistas en diferentes momentos. Bueno, todo eso es como una revictimización y hacen que ese niño, en vez de sentirse protegido, sentirse que está siendo cuidado en un momento donde de mayor sensibilidad, porque él está denunciando una situación gravísima que padeció, una situación que está comprobado también por todo el Comité de los Derechos del Niño, que son las graves violaciones de los derechos humanos, que es cuando hay un abuso sexual. Lo primero que se encuentra es un lugar hostil. Entonces lo que nosotros planteamos es que sea algo amigable, que las personas que lo traten sean especializadas en niñez. O sea, no puede venir cualquiera a hablar con un niño, porque si no sabes utilizar las palabras adecuadas, no sabes cómo abordarlo cuando le pase esta situación, podés acrecentar su dolor y podés hacer que nunca más quiera hablar de ese tema y va a tener ese daño y esa herida que no la va a poder solucionar y no la va a poder sanar nunca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, en que se sientan escuchados, en que se sientan en un lugar contenido, en que, por ejemplo, hablen una sola vez del tema, ¿no? Y que se lo graben, que, por ejemplo, el estudio médico sea una sola vez y con todos los especialistas en un solo momento y no tener que replicarlo varias veces. Bueno, todo eso habla, ¿no?, de un acceso a la justicia más eficiente, más eficaz y acorde a la edad del niño, y que todavía en Argentina eso es una deuda pendiente. Hay algunos avances en algunas provincias, por ejemplo, pero a nivel nacional esto está bastante poco desarrollado. Después, por ejemplo, todo lo que es relacionado al maltrato infantil, no tenemos un tipo penal relacionado al maltrato infantil, que esto es tanto de acción como de omisión. O sea, nosotros maltratamos a un niño cuando tampoco digamos, lo desatendemos, no lo cuidamos, lo humillamos, lo denigramos, ¿no? Y esto no está tampoco tenido en cuenta en nuestra legislación penal. Los protocolos de detección de abuso sexual no tenemos desarrollado cómo abordar cuando viene un niño y nos dice que le ha pasado semejante gravedad. Nadie sabe trabajar estos temas, muy poca gente, y sin embargo todavía no se ha podido avanzar en el Congreso para que todas las organizaciones puedan tener su protocolo. Bueno, son temas que uno va recabando de lo que son estas observaciones de los comités que van recomendando diferentes tipos de acciones que debiera hacer un país para realmente cumplimentar con los objetivos por los cuales se comprometió, que en este caso es la Convención sobre los Derechos del Niño. Otro de los temas, bueno, los derechos de las mujeres, ¿no? El tema yo les había comentado la clase pasada que tuvimos intenciones de darle jerarquía constitucional a la Convención Belén do Pará, y bueno, y que lamentablemente no se pudo. Después tenemos todo lo que es relacionar los tratados de las personas con discapacidad, también nos hemos comprometido y hay un tratado internacional para abordar de una determinada manera todas las problemáticas de las personas con discapacidad. Antes se tenían ciertas visiones relacionadas más a cuestiones médicas, a que era una enfermedad. Bueno, hoy no, hoy la concepción, por ejemplo, con el tema de las personas con discapacidad, es que en realidad tienen obstáculos e ilimitantes en el entorno, y que eso las hace ser que no tengan alguna capacidad para poder sortearlas. Entonces, todo el sistema y toda nuestra legislación se tiene que adaptar a estos paradigmas y contribuir a que esas personas sean inclusivas, eliminando todos esos obstáculos que puede haber en una sociedad. Por eso se crean rampas, por eso se crean o están las posibilidades, por ejemplo, de utilizar el sonido para los semáforos digamos, diferentes carteles que son más de dibujo. Bueno, teniendo en cuenta diferentes tipos de discapacidades, ir adaptando a la sociedad para que esas personas realmente la puedan vivir y puedan lograr sus objetivos
sin tener ningún tipo de obstáculos para poder hacerlo. Ahora sí tomamos 5 minutitos, Franco, así tomo un poquito de agua que no. Sí, por supuesto. Sí, Gaby, ningún problema. Hacemos un cortecito y volvemos. 5 o 10 minutos, dale, y volvemos. Dale, ningún problema.